diplomáticos de la talla de Juan Demetrio Negroponte, ¿no? John Dimitri Negroponte, que ha llegado a tener los grandes puestos que tiene, significa que el destino diplomático en Honduras tiene más importancia que otro, ¿no? Entonces, pero pudiera estar siendo negociado frente a otras cosas que necesita el presidente Obama, como por ejemplo el apoyo senatorial y de representantes a su plan de salud, su política en Medio Oriente, en Afganistán, en Pakistán y en todos los talibán, y en Irak. Entonces estamos en el ajedrez político de Washington, y sí han mandado una delegación de muy buen nivel encabezada por Thomas Shannon, el subsecretario de Estado para América Latina, que está presionando para un acuerdo. Ha dado declaraciones que debería haber un acuerdo para poder legitimar las elecciones, que en el estatus actual no serían elecciones legítimas. Creo que ha dado declaraciones así, pero no sé qué presiones pueda estar haciendo, porque el presidente Zelaya no quiere negociar nada que vaya contra la soberanía popular. Porque, insisto, el golpe de Estado es contra la soberanía popular, no es contra el presidente Zelaya tanto, es contra el establishment del continente, la oligarquía, los grupos fácticos, como dice el presidente Zelaya, los partidos de derecha, las roscas, decimos nosotros, de los partidos tradicionales, por medio de 128 convencionales crearon una constitución en 1982 que insulsa, y el mismo Arias se ha referido en términos muy duros. Insulza dijo que hay 3 tipos de constituciones en el mundo: las flexibles, las duras y la de Honduras. Así dijo Insulza, una cosa terrible, donde 128 convencionales del 82 dijeron: nosotros nos arrogamos la representatividad del pueblo hondureño y creamos esta constitución, y los artículos tales y tales y tales nadie los puede cambiar, ni aunque el 99.99% de los y las electores lo quieren cambiar, no se puede. Una constitución ahí está, y el que hable, el que diga, yo mismo estoy cuidando mis palabras, porque según como uno diga las cosas, puede ser incluso echado preso, y un funcionario hasta anda legado. El presidente siempre se cuidó de no decir, de reformar esos artículos, pero incluso hasta mi ex maestro, el arzobispo y cardenal Rodríguez, dijo en un momento, después del golpe, el 3-4 de julio, dijo que el presidente Zelaya, según sus asesores jurídicos, ya no era presidente cuando fue capturado, porque como había hablado de cambiar la constitución, según la misma constitución decía que el funcionario que hablara de cambiar, con solo hablar ya dejaba de ser funcionario, cosa que ustedes saben que es absurdo jurídicamente, pero ha sucedido. Yo lo escuché en la televisión, a mi ex maestro, que yo lo he estimado por razones personales, pero que te voy a tener que ir a cambiar una foto que tengo ahí con él en la sala de mi casa, ¿no? Con mi amigo el cardenal. Entonces existe esa situación con la Constitución. El Estados Unidos no es ningún gobierno, un bloque monolítico. Hay negociaciones tras bambalinas ahí. Yo mismo he dicho en otras comparecencias, y lo repito ahora,
A través mío llegó una información de una fuente seria, bien informada, vinculada a la democracia cristiana, que decía una semana antes, dentro de una semana habrá un golpe de Estado y va a ser reconocido el gobierno resultante por Colombia y la Unión Europea. Y eso a nosotros los que analizamos decimos, ni se lo pasamos al presidente eso, porque a nosotros como la Unión Europea van a reconocer, pero aquí me he venido a enterar de algunas cosas que le levantan el pelo, que allá uno no se da cuenta y hay que comenzar a investigar desde atrás. Quizá no la Unión Europea, pero algunos sectores parece que tienen metida ahí. Bueno, yo no voy a seguir hablando porque como el presidente ya habla del ministro, habla mal, entonces no puedo yo hablar y comprometer, pero hay que investigar qué ha sucedido acá, y lo mismo en Estados Unidos. En la noche anterior, la víspera, como decimos nosotros, pero ustedes entienden la víspera, ¿no? Porque a veces en español de España ya ustedes hablan otro español diferente al de nosotros. Y entonces la víspera dice el castellano, no el español. Un lobista importante de Washington llama a una persona muy próxima, con mucha amistad, y le dice: mañana se va Mel. Y después le da algunos detalles. Alguien de los corridos de Washington. Entonces es lógico la posición del compañero. ¿Cómo va a ser que un lobista sepa el día anterior y no sepa más arriba? Pero suceden a veces esas cosas. A veces sucede. Y no me queda tiempo ya para contar anécdotas de nosotros ahí, del presidente. Entonces, a veces sucede las áreas de competencia, los niveles, la importancia de las cosas. A veces uno cree que lo que para uno es importante, para otros no lo es. Ok. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y yo os invito, porque le queremos dar un recuerdo, que es el recuerdo de una foto de este acto. Se llevará más, pero yo os pediría que pudiéramos hacer una foto con muchos de vosotros y de vosotras y con Alan, para que se pueda llevar un recuerdo de este acto. Si nos podemos